Dice la Real Academia de la Lengua Española: cultura es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio de las facultades intelectuales del ser humano. Es decir, cultura es todo. Cultura es todo lo que emprendemos, lo que poco a poco emprendemos por primera vez y vamos sofisticando de alguna manera, o vamos elaborando, o vamos perfeccionando. Eso es cultura. Y nosotros tenemos que pensar en la cultura que nos corresponde seguir, impulsar, comunicar a los demás. Hablemos, por ejemplo, de la cultura del ahorro del agua. Yo entré en contacto con los ecologistas en 1970. Desde esas fechas, por ejemplo, yo tengo 2 cubetas para cuando me baño, para captar el agua fría antes de que salga la caliente, que es algo muy elemental. A cada uno de mis hijos le puse una cubeta en su baño y a mis nietos he tratado de que sea lo mismo. No todos me hacen caso, pero esto es bien importante, ¿no? Esta labor hormiga. Desde 1970 para acá yo he ahorrado miles y miles de litros de agua. No es cuestión de aplaudirme, muchas gracias. No, por favor. Yo sé que el actor vive del aplauso, pero no es el caso, ¿no? La limpieza de la ciudad. Necesitamos tener la cultura, desarrollar la cultura, propagar la cultura de depositar la basura en un lugar determinado, de clasificar la basura. Es patético. El gobierno de la ciudad recicla el 31% a estas alturas de la vida. Y la basura es un patrimonio, es mucho dinero. Yo lo que les puedo decir es que en su comunidad, en el edificio, en la junta vecinal, pueden proponer la recolección de determinadas cosas para obtener beneficios económicos de eso. Ustedes pagaron por una botella, ustedes pagaron por todo eso y les pertenece. Nada más es cuestión de organizarse, y en general la cultura de organizarse es fundamental para que demos la gran batalla que tenemos que dar. Es necesario tener información sobre los derechos que tenemos. En una ocasión estuve en una radiodifusora e hice una convocatoria para que, por ejemplo, para ir a Teléfonos de México, que el público hablara sobre los problemas que tenían con Teléfonos de México, y citaba yo a un funcionario de Teléfonos de México, y no saben ustedes la bronca para que contestaran realmente a la ciudadanía. Está escrito. En las leyes que ya existen hay muchas cosas que no aplican los ciudadanos. El siniestro Partido Revolucionario Institucional nos ha enseñado una cultura siniestra, esta. Yo le decía en una ocasión precisamente a Miguel Ángel Mancera, digo, el problema que yo veo que tienes, claro, en plan de chunga, ¿no? Digo, es que tú te levantas de la cama, pones los pies en la alfombra y salen 100,000 manos de la alfombra diciendo así. Y es que eso es a lo que nos han acostumbrado a hacer. Dame y soy incondicional. Hay que romper con esa cultura. Es invalidez mental que padecen la mayoría de los mexicanos. Lo digo abiertamente. Hablo de números. No es lo que quisiéramos, pero hay que atacar eso definitivamente. Tenemos que pensar en el aspecto cultural, en la integración de los pueblos originarios.
Si ustedes se dan cuenta, en los peores puestos de empleos, en los peores, siempre hay una persona de fenotipo indígena, que este es un síntoma irrevocable de lo que está sucediendo. Tenemos que considerar tanto a los residentes en la Ciudad de México como a los migrantes que eventualmente pasan por aquí, que están en una desprotección total, desde un acta de nacimiento o de lo más elemental que no tienen, y debemos abocarnos a estar con ellos. La lectura. Es muy importante pensar, hablando del proceso de la lectura, que es un proceso que está en vías de desaparición, sopesar qué es lo que nos da el teléfono y qué es lo que nos da la lectura. Evidentemente, la comunicación, los que venimos de la inteligencia francesa, llena de acentos agudos, graves, circunflejos, cedillas, las diferencias tan importantes entre Sartre y sus correlativos de la época, muchas veces eran más literarios que de fondo. Eso ya se acabó, es la cultura de Silicon Valley. Y entonces todo resolvemos a partir del teléfono, y eso va a progresar, no tiene otra opción, se va enfocado a eso. Pero yo les diría de leer, que el teléfono no les permite leer. El 100 años de soledad de cada uno de nosotros es diferente, porque García Márquez puso la mitad y la otra mitad la pusimos cada uno de nosotros. Cada quien tiene sus 100 años de soledad. Y otro placer que nunca van a encontrar en el teléfono: releer aquel párrafo maravilloso que los impactó, que los inspira, que les da un baño de leche a su corazón. Eso es lo que está en el libro. Y si va a desaparecer, pobres de los que vienen, pobres de mis hijos y mis nietos, pero por lo pronto ahí está. Yo creo que hay que acudir al libro. Respecto al cine mexicano que mencionaba Martí, les puedo decir que yo he propugnado y seguiré propugnando porque haya salas exclusivamente para la exhibición de cine nacional. Estas salas... No, muchas gracias. Estas salas deben ser orientadas a que tenga exhibición el cine nacional. El cine nacional tiene 3 sectores: producción, distribución y exhibición. El productor de cine pone todo. Pone el dinero para escribir un guión, para hacer 8 tratamientos o 20 de ese guión, para contratar al director, contratar a los actores, pagar el vestuario, la musicalización, la edición, la postproducción, el rodaje. Y ya que tiene el producto terminado, se lo da a un intermediario. Este intermediario gana más que el productor, sin haber metido un centavo ni un esfuerzo. Y después este intermediario se lo lleva al exhibidor. Y el exhibidor tiene nexos con todo mundo, menos con la producción. Entonces ven ustedes que una película laureada con 12 premios internacionales mexicana tiene un sábado en Cinépolis, y Rápido y Furioso tiene 17 salas a su disposición. Respecto al teatro, que de ahí vengo, y la música, vamos a pugnar porque haya un desarrollo teatral, musical, desde la primaria. Se dice mi trabajo actuar, en inglés to play, en francés jouer, y en otros 23 idiomas. Es jugar.
¿Cómo no para un niño este proceso lúdico hay que incentivarlo? Y no que de pronto lo lleven a ver una obra que dure 3 horas y media y que se vacune y dice, yo no vuelvo a ir al teatro en mi vida. Que se familiarice con el teatro y que haya un teatro que repercuta sanamente nuestras mafias que se apoderan para hacer obras de teatro que no les gustan a los niños, y que vean teatro, que practiquen el teatro, igualmente con la música, con diversos instrumentos. Es necesario crear becas para esto, y en eso estaremos trabajando también. Y que independientemente de la cultura universal que debemos abrevar de ella, debemos abrevar también de nuestras tradiciones. El hecho de que los 2 sexenios panistas hayan eliminado la historia y el civismo ha sido nefasto para el pueblo de México. Debemos aprender del ejemplo que nos dejaron los forjadores de esta patria. Este país realmente se fundó cuando un indígena llegó a la presidencia de un país de indígenas. El 80%, en 1860, el 80% de la población. Debemos retomar todo esto. Y bueno, únicamente también en la cultura de lo que es la droga, quiero decirles que yo no me espanto. Yo no soy un moralista, pero yo considero, me gusta los aguardientes mexicanos. El tequila, el mezcal está muy sobrevalorado. El mejor mezcal que pueden encontrar está en Oaxaca, donde el burrito da vueltas y cuesta 100 pesos una botella del mejor mezcal. Que no les vendan un caballito en 370 pesos. Es un horror y es un timo, no es cierto. Pero los maravillosos aguardientes mexicanos, orgullo de este país, el tequila, el mezcal, el sotol, el bacanora, el tesguino, por mencionar algo. Los distintos tipos de mezcales que tenemos en toda la República. Pero eso causa un efecto químico igual que quien se mete una grapa de cocaína. Es como si le echáramos limón a una almeja. Es un efecto químico. Pero el efecto posterior, el efecto social, es lo que es muy importante. ¿Por qué no la droga? Porque nos conectamos con la peor gente. Nuestros jóvenes caen en la cultura de marginarse a través de tener el secreto de la drogadicción. Y entonces hacen rehenes de gente que desprecian. Cuando en la juventud se tiene el deseo, el anhelo de ser mejor, de transformar a la realidad, en lugar de transformar a la realidad, se evaden de la realidad y la mayoría de las veces se quedan arriba. Y esto es siniestro. Yo quisiera, ¿qué les digo? Que se legalicen todas las drogas. Yo también, pero procuro que no se me suba. Pero digo, la cuestión no es si son legales o no las drogas, es qué pasa con el proceso de la drogadicción. Hay que acabar con el dinero que tienen los narcotraficantes y establecer la cultura de la sociedad. La OCDE ha intentado, leve intento ante el horror de la gente del dinero, que haya 2 medidas fundamentales para la sociedad. 1, que se abata el secreto bancario. 2, que desaparezcan los paraísos fiscales. En los paraísos fiscales muchos de nuestros geniales empresarios impolutos, cuando nosotros nos exigen y pagamos, y les exijo a ustedes,
paguemos nuestros impuestos. Porque también les digo a mis compañeros, no Che Guevarés, manito, paga tus impuestos y paga el divorcio, la pensión de divorcio es tu obligación, porque todos en la izquierda también todos somos jóvenes y tenemos muchas novias. No, hay que atorarle, señores. Pero los compatriotas que evaden millones, cientos de millones de dólares y van y lo ponen en un paraíso fiscal, ¿con quién creen ustedes que alternan? Desayunan, comen, se embriagan, se ayuntan y se acompadran con el narco. Ya hay una cosa entre abogados, lex lexis, la primera ley que hay que hacer, así como fundar una ciudad, decir, aquí va la catedral, aquí va Palacio de Gobierno, esta es la avenida principal, lo primero que hay que abatir es la ley del más fuerte. Yo mido 2 metros, pasa una chava que está buenísima, pues yo, espérate, ella es novia de ese chaparrito y te estás quieto, por poner un ejemplo grotesco. ¿Y qué sucede? Resulta que el narcotráfico no puede existir sin la ley del más fuerte. Es base y fundamento del narcotráfico la ley del más fuerte. Aquel que se ponga junto a mí lo mato porque yo soy el más fuerte. Y si no les recuerda esto a los primates y a los leones, quiere decir que están abajo de la humanidad estos seres y que debemos acabar con ellos mediante los métodos de los que disponemos. La invitación es, sobre todo para los jóvenes, que no incurran en esa fuga absurda y que peleen por modificar a su realidad, que es su destino. Muchas gracias.